gran placer saludarlos. Continuamos con el capítulo de ecuaciones diferenciales y en este video de manera particular vamos a tratar las ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneas. Entonces, algunas ecuaciones diferenciales de primer orden se pueden transformar en ecuaciones diferenciales separables. Las ecuaciones diferenciales separables fueron las que tratamos en el video anterior. Y esto utilizando un cambio de variable. Esta situación es cierta para las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, antes de presentar este tipo de ecuaciones diferenciales, vamos a definir lo que es una función homogénea. Diremos entonces que esta función z de dos variables, ella depende tanto de x como de y, ella es homogénea de grado n, si nosotros podemos tener este resultado. Entonces, fíjense que aquí la función, la variable x, la vamos a reemplazar por t por x, la variable y por t por y, y si nosotros aquí logramos extraer este factor t a la n, entonces diremos que la función es homogénea de grado n. Aquí notamos que n es un número real. No pensemos que n es un número entero. Aquí, por ejemplo, n pudiera ser una fracción, 3 medios. Entonces, en ese caso, decimos que la función es homogénea de grado 3 medios. Un ejemplo, ¿no? Para comprobar que una función es homogénea. Aquí tenemos esta primera función y esta función es homogénea de grado 3. ¿Y por qué eso es así? Bueno, vamos a tratar de imponer esta condición, a ver si se verifica. Entonces, reemplazamos la x por t por x y la y por t por y. Es decir, donde hay x colocamos t por x y donde hay y colocamos t por y. Hacemos eso y vamos aquí manipulando algebraicamente. Entonces, aquí fíjense, llega un momento en que nosotros nos damos cuenta que podemos extraer aquí el t al cubo como factor común. Y aquí entre paréntesis, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando x cuadrado y menos 4x cubo más 3x por y al cuadrado. Es decir, la función original. Entonces nosotros logramos expresar esta función evaluada en t por x y t por y de esta manera, como t al cubo por la función original. Y es por eso entonces que decimos que esta función es homogénea con este grado. Un segundo ejemplo, nos dan esta función, entonces nuevamente hacemos este cambio, evaluamos la x en t por x y la y en t por y. Manipulamos y fíjense que en este paso podemos sacar la t como factor común. Y aquí entre paréntesis tenemos la función original. Entonces, como logramos hacer esto, diremos que esta función es homogénea de grado 1. Entonces, la pregunta que uno se puede estar haciendo aquí ¿es necesario pasar por todo esto para verificar que una función es homogénea? Y la respuesta es no, esto no es necesario. Hay una manera práctica y muy directa de comprobar que una función dada es homogénea. ¿Qué es esto? Entonces, aquí tenemos nuestra primera función, que está compuesta entonces aquí de 3 términos, y nosotros analizamos los grados de cada término. Entonces, el término 1, la x tiene grado 2, la y tiene grado 1. Colectivamente, este término va a tener grado 3. Estamos multiplicando, aquí sumamos los grados. El segundo término, es sencillo de identificar, que tiene grado 3. Y para el tercer término ocurre lo mismo que teníamos en el primer caso. Entonces, la x tiene grado 1, la y tiene grado 2. Colectivamente, este término tiene grado 3. Como los 3 términos tienen grado 3, la función entonces es homogénea de grado 3. En el caso de la segunda función, nuevamente está compuesta de 3 términos. El primero tiene grado 1. Aquí el segundo, bajo el signo de la raíz, la x tiene grado 1 medio, la y tiene grado 1 medio. Este término tiene entonces grado 1. Y el tercero igualmente tiene grado 1. Como los 3 términos tienen el mismo grado, grado 1, la función es homogénea con grado 1. Otro ejemplo, para verificar la homogeneidad o no de estas funciones, pero de manera práctica. Vamos con la primera. Está compuesta de 2 términos. El primer término tiene grado 4, la x grado 1, la y grado 3. Colectivamente tiene grado 4. La x grado 2, la y grado 2, él tiene grado 4. Entonces, como ambos términos tienen grado 4, la función es homogénea de grado 4. La segunda función no es homogénea. ¿Por qué?
porque el primer término tiene grado 3 y el segundo tiene grado 1. Entonces, como los dos términos no tienen el mismo grado, la función no es homogénea. Con la tercera función ocurre algo interesante. Ella tiene dos términos. El segundo término es una constante, la constante tiene grado 0. Y el primer término está formado por un cociente, donde la x tiene grado 1 y la y, que está en el denominador, también tiene grado 1. Este término, cociente, restamos los grados, ¿okay? Cuando multiplicamos, sumamos, aquí restamos, y este término entonces tiene grado 0. Como ambos tienen grado 0, la función no es homogénea con ese grado. En el último ejemplo, esta función no es homogénea. ¿Por qué? Bueno, porque el primer término tiene grado 2, el segundo tiene grado 2, pero el último tiene grado 0. Ahora sí, vamos a definir lo que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, una ecuación diferencial de esta forma, fíjense que ahora la función m depende de x y de y n depende de x y de y también. Diremos que es homogénea si estas funciones son homogéneas con el mismo grado. Entonces, aquí es imperativo, o sea, no basta que sean homogéneas, tienen que ser homogéneas, pero con el mismo grado. Es decir, que si m es homogénea de grado 25 y n es homogénea de grado 0, la ecuación diferencial no es homogénea, a pesar de que ambas funciones lo son. ¿Okay? Entonces, es crucial que sean homogéneas, pero con el mismo grado. ¿Cómo se resuelve entonces una ecuación homogénea? Nosotros siempre vamos a poder transformar una ecuación diferencial homogénea en una separable utilizando este cambio de variable o de manera equivalente este otro. Entonces, aquí la y la estamos reemplazando por t por x. Cuando tomamos diferenciales, nos queda diferencial de y, aquí tenemos un producto, t por el diferencial de x más x por el diferencial de t. Y en forma equivalente también podemos plantear esta otra sustitución. Entonces aquí sería x igual a t por y. Cuando tomamos el diferencial de x, aquí es del producto, t diferencial de y más y diferencial de t. Entonces, uno aquí se puede estar preguntando, bueno, si tenemos dos opciones que son equivalentes, ¿habrá ventaja en utilizar una con respecto a la otra? Y la respuesta es sí. Fíjense, aquí tenemos entonces nuestra ecuación diferencial homogénea. Si la estructura de esta función, la función n, que está vinculada al diferencial de y. Si la estructura de esta función es más sencilla que la de n, esta función tiene una complejidad menor que la de m, entonces nosotros adoptamos este cambio, y igual a t por x. Nos metemos entonces por la puerta de la variable y. Ahora bien, si es la otra función la que tiene una estructura matemática más sencilla, más simple que la de n, entonces nos metemos por la puerta de la variable x. Un ejemplo, nos da esta ecuación diferencial. Entonces, notamos que es de esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una función que depende de x y de y, que es la que va a marcar la pauta, porque la otra, bueno, está mostrando dependencia exclusiva de x. Pero esta no es una ecuación separable. Fíjense que traten de hacerlo por su cuenta. Nosotros no podemos esto separar en algo que dependa exclusivamente de x y en algo que dependa exclusivamente de y. No podemos hacer. Pero sí notamos que ambas funciones son homogéneas. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esta primera que está acá, aquí la y tiene grado 2 y este producto también tiene grado 2. Entonces, esta primera función es homogénea de grado 2. Y esta también es homogénea de grado 2. Entonces, eso hace que esta ecuación diferencial sea homogénea. Ahora bien, como esta función, la función n, es la más sencilla, tiene una estructura que es más sencilla que la de m. Ambas son sencillas, pero esta lo es más. Ok, entonces nosotros vamos a plantear el cambio de variable, y igual t por x. Como les decía antes, nos introducimos por la puerta de la variable y. Igualmente, una vez que hacemos aquí el cambio de variable, recuérdense que hay que plantear el diferencial, ¿no? Diferencial de y. Aquí tenemos un producto, entonces nos va a quedar t por el diferencial de x
más x por el diferencial de t. Entonces, usamos el cambio y el diferencial en la ecuación homogénea. Entonces, donde hay y, nosotros vamos a reemplazar por t por x, donde hay y. Entonces, hay y acá y hay y acá. Reemplazamos la y por t por x. Hacemos eso, ahora aplicamos propiedad distributiva. ¿Okay? Entonces, t al cuadrado de x cuadrado de x menos tx cuadrado de x. Aquí nos queda tx cuadrado diferencial de x más x al cubo diferencial de t. Entonces, agrupamos lo que depende del diferencial de x y lo que depende del diferencial de t. Y luego, en este paso, el último paso, nosotros dejamos lo que depende del diferencial de x de un lado y lo que depende del diferencial de t del otro. En esta parte, nosotros ahora vamos a tratar de separar lo que depende de la variable x de un lado y lo que depende de la variable t del otro. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener x cuadrado y este x al cubo que está del otro lado pasa dividiendo. Y del otro lado, la dependencia de t, este t al cuadrado que está aquí multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Y tenemos un signo negativo. Entonces, aquí se va a cancelar este x al cuadrado y lo que va a sobrevivir es 1 entre x. Entonces, esto que está acá, fíjense que lo podemos reescribir de esta manera. Y esto definitivamente es una ecuación separable. ¿Okay? Aquí tenemos una parte que depende exclusivamente de x y otra que depende exclusivamente de la variable t. Esta ecuación diferencial separable se puede resolver integrando cada término. Entonces, la integral de la parte que depende de x es simplemente el neperiano de x y aquí utilizando la regla de potencia nos queda esto, menos 1 entre t. Igual la constante segura. Nos recordamos que nuestras variables originales eran x y y, no x y t, por lo tanto hay que deshacer el cambio. Hay que regresar a la variable original. Recordamos nuestra sustitución era esta, y igual a t por x, despejamos la t. Entonces la t la vamos a reemplazar por esto que está acá. Y de aquí despejamos la variable y, y esto sería nuestra solución que es una solución general, porque está en términos de la constante C sub. Entonces, como conclusión, esta función, que es una función explícita, nosotros logramos despejar la variable y, va a ser una solución general de la ecuación diferencial que nos dieron. Vamos con un segundo ejemplo. Nos dan esta ecuación diferencial, entonces nuevamente notamos que la podemos escribir de esta manera. Hay una función m que depende de x y hay una función n que depende de x y. Vamos a verificar si estas funciones son homogéneas. Y si lo son, si tienen el mismo grado. Y efectivamente, la función m tiene grado 1. Porque aquí la x tiene grado 1, y tiene grado 1, entonces esta función va a tener ese grado. Es homogénea de grado 1. Igualmente, esta que está acá, la x tiene grado 1, la y tiene grado 1, entonces la función n también es homogénea de ese grado. Entonces, como ambas funciones son homogéneas de grado 1, diremos que la ecuación diferencial entonces es homogénea. ¿Qué sustitución adoptamos? Bueno, en este caso, como m y n tienen una estructura, una complejidad que es similar, cualquiera de las sustituciones nos va a servir. Entonces, bueno, vamos a ensayar esta que está acá. El diferencial en este caso va a ser igual a esto, ¿no? T diferencial de y más y diferencial de t. Entonces, donde hay x, que es acá y acá, lo vamos a reemplazar por t por y. Entonces, hacemos eso. Luego, por propiedad distributiva, esta parte la podemos expresar de esta manera. En el siguiente paso, agrupamos lo que depende de la variable y. Aquí tenemos el diferencial de y lo que depende del diferencial de t. Entonces, todos los términos que dependen del diferencial de y los colocamos acá y los que dependen del diferencial de t en este otro término. Ahora tratamos de buscar
la ecuación diferencial separable. Entonces, en este paso, dejamos lo que depende del diferencial de y de un lado y del otro, lo que depende del diferencial de t. Aquí comenzamos a buscar la separación. Entonces, fíjense, del lado derecho vamos a dejar lo que depende de t. Tenemos aquí el t más 1. Y este polinomio pasa dividiendo. T al cuadrado más 2t menos 1. Y del lado izquierdo buscamos la dependencia de la variable y. Entonces aquí tenemos esta y esta y al cuadrado. Entonces, una y el y al cuadrado que pasa dividiendo. Entonces, nos va a quedar 1 entre y, que es esto que está acá, y este pasa al otro lado con signo positivo. Más t más 1 entre t al cuadrado más 2t menos 1. Igual a 0. Entonces logramos transformar la ecuación diferencial que era homogénea, eso lo verificamos, en una ecuación diferencial separable, que es muy sencilla de resolver. Entonces ahora integramos este término que depende de y este otro término que depende de t, de la variable t. Aquí aparece entonces la constante de integración c sub 1. La primera integral es directa, es el neperiano de y para la otra también es muy sencilla de resolver. Es muy sencilla de resolver. Lo hacemos con este cambio. U igual t al cuadrado más 2t menos 1. Al tomar el diferencial, aquí nos va a quedar 2t más 2, o sea, 2 por t más 1 por el diferencial de t. Entonces fíjense que aquí tenemos el t más 1 diferencial de t. Esto nos va a quedar un medio por el neperiano de esto como integral. Entonces nuevamente deshacemos el cambio. Vamos a regresar a la variable original. Entonces aquí tenemos nuestra sustitución, despejamos la t. Entonces donde hay t, colocamos x entre y. Entonces aquí nos va a quedar x entre y al cuadrado, aquí x entre y. Vamos a seguir simplificando esta expresión. Eso lo hacemos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la expresión que traemos de la diapositiva anterior. En este término aquí, sacamos denominador común y al cuadrado. Aplicamos propiedades del logaritmo. Aquí tenemos el logaritmo de una potencia, ¿no? Entonces, el 1 medio está aquí elevando, por eso que tenemos una raíz. Y como tenemos una suma del logaritmo, eso lo convertimos en un producto. Aquí notamos que en el denominador tenemos la raíz de y al cuadrado, o sea, y, que se va a cancelar con esto. Entonces, esta y se cancela con esta que está bajo el signo de la raíz. Y bueno, nos está quedando esto. Aquí elevamos al cuadrado. Y este C1 al cuadrado lo renombramos como C. Entonces, en definitiva, la función implícita, fíjense que no podemos despejar la variable y, ¿sí?, para colocarla como solución explícita. Esta función implícita es una solución general de la ecuación diferencial que nos dieron. Nos haría falta una condición inicial para hallar la solución particular. Les agradezco infinitamente su atención. Les deseo un excelente día.